Sí, siempre. Albertito, ¿qué haces, Sí. querido? Dios te rebendiga. Vos tenés la respuesta que estamos buscando. ¿Por qué tercera de Juan garantizás que es palabra de Dios? Digamos que sí. A ver. Puedo darte una respuesta respecto a eso. Yo sé que no es tan fácil Bien, responder porque hay varias aristas dentro de los criterios. De hecho que claro. sí, yo creo que sí la iglesia eh, definió el canon. O sea, definir Ojo. algo, eso es, estamos todos de acuerdo con eso, ¿verdad? Ahora tenemos ¿Y que se pudo definir. haber equivocado en esa definición? No, 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 en este Ok. caso no se equivocó, no ¿Pero no se se pudo equivocó. haber equivocado? No se, o sea, esa pregunta tenemos quiero entender bien esa pregunta. ¿Es No se posible pudo, que se pueda equivocar cuando define algo la iglesia? es posible, sí es posible que se pueda Ok, equivocar. entonces se pudo haber equivocado respecto a la definición del canon. Se pudo haber equivocado, pero Pero no no se quiso. equivocó. Pero no Pero se no se equivocó. equivocó. Ok, me gustó. Esta es la plataforma. La iglesia define algo, Sí, puede equivocarse respecto a lo que define, particularmente con la definición del canon sabemos que no se equivocó. Ok, sí. pero dado que pudo haberse equivocado, yo te pregunto, ¿cómo sabemos que no se equivocó? Si pudo haberse equivocado, ¿cómo sabemos que no se equivocó? Por los criterios, criterios razonables que la iglesia tomó o verificó Ok, en el momento en que se definió. O sea, hay criterios por el cual un sí. libro es llamado canónico. Ujú. Entonces, cuando nosotros revisamos esos criterios, Ajá. entonces podemos deducir y decir, no, acá la iglesia no se equivocó y hay un consenso. Hay un consenso, no solamente una persona particular ahí que nadie conoce, eh, dice, no, no, como en el caso de Marción, ¿verdad? Que quiso tener su ¿Cuáles propia, son esos criterios, hermano? ¿Cuáles son? bueno, según estuve viendo, te voy a citar algunos, ¿verdad? A Hay ver, dale. varios criterios, pero uno de los ¿De qué criterios, por parte de ejemplo, Paraguay sos, querido? de Ciudad del Este. Qué grande, Ciudad del Este. Eh, Conozco. Me encanta Paraguay. Dale, Ya perdón la viniste, interrupción, decime. bueno, después vamos a charlar, te iba a preguntar si ya Dale. viniste por acá. Bueno, Sí. los criterios. Por ejemplo, tercera de Juan, en el caso de tercera de Juan, me voy a centrar en el caso de tercera de Juan. Bueno, te voy a dar los criterios generales. Hay criterios Bien, generales dale. que Criterios generales que se aplican a todos los documentos del Nuevo Testamento para identificar si son o sí, no palabra de Dios. Y en sí, definitiva, estos criterios lo que nos van a lo que nos va a concluir o nos quieren llevar estos criterios es a garantizar que tercera de Juan es palabra de Dios. Ok, bien. exactamente. Hay criterios más importantes que otros. Eso tenemos Ok, que también definir. O sea, no ok. todos los criterios tienen el mismo peso, Valor, ¿verdad? ok, bien. El mismo valor, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los criterios más pesados es que debió haber sido escrito por un apóstol o anciano. Ojo. Ese O es anciano. ese es un criterio de los criterios, digamos. O sea, ¿Quién estableció eso de un apóstol o un anciano? ¿Quién lo establece a eso? y Jesús mismo, porque Jesús pues dice que los apóstoles son enviados de Cristo, son enviados exclusivos de Cristo, los 12. ¿Y ancianos? Los ancianos, en el caso de los ancianos, yo creo que los apóstoles mismos validan, en el caso, por ejemplo, de Santiago, que no era un apóstol, pero sí el colegio apostólico valida su, digamos, su ancianidad, por así decirlo, el ser obispo, porque él fue obispo de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cuando los apóstoles validan eso, hace parte de ese círculo. Por ejemplo, el, eh, O sea que un obispo podría escribir un documento que está divinamente inspirado. sí, pero tiene que ser avalado por los apóstoles, o sea, verificado por los apóstoles. En el caso, por Ok. ejemplo, sí, Y no, no, Tercera de Juan, ¿sabemos quién es ese autor de Tercera de Juan? ¿Lo sabemos? sí, por la forma, por criterios internos y por exámenes internos de la carta, se deduce que es, y se cree por la tradición también se cree que es Juan. Se El cree que es el apóstol apóstol Juan. Juan. Sí, el apóstol Juan. Pero la tradición pudo haberse equivocado, ¿o no? Sí, pudo haberse equivocado, pero no se Entonces, equivocó. Si nosotros vamos a la historia y verificamos eso, podemos decir, Bueno, no hay ningún... recién estábamos analizando un video de este muchacho Apoloco, no sé si lo conoces. Sí, Este lo muchacho conozco. dijo, che, hay una discusión. El debate está abierto respecto a quién es el autor de Tercera de Juan. Vos, en cambio, decís, no, ya no hay debate, ya se sabe que es el apóstol Juan. No podría decirte que el debate está cerrado definitivamente. Entonces no hay garantías de que sea el apóstol Juan el autor de Tercera de Juan. No, en mi caso te digo, hay para otras personas que está cerrado el caso.
O sea, Claro, no, a ver, en términos generales, porque acá las opiniones personales, la verdad son opiniones personales, son válidas y demás, pero acá tenemos que hablar en términos generales. En términos generales, ¿podemos garantizar que el apóstol Juan fue quien escribió Tercera de Juan? sí, yo en mi caso sí, puedo No, no, en garantizar. términos generales, no te estoy diciendo opiniones personales, en términos generales, si nosotros garantizamos que el apóstol Juan fue quien escribió Tercera de Juan, es porque el debate ya está cerrado. Sí, 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 Entonces, sí. ¿está cerrado o abierto el debate? No, no, para mí está cerrado y para el magisterio al cual yo me suscribo está cerrado. O Ok, sea, ¿cuál es ese magisterio? bueno, bueno, yo me suscribo a la Confesión de Londres Ok, 1689, soy ok, bautista bien, reformado, sí. bien, 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 Porque para buenísimo. nosotros Ok, dentro de nuestra confesión está cerrado el tema del canon. O ok, sea, y yo puedo ir a verificar eso en la historia y estar de acuerdo con lo que enseñan mis maestros, ok. lo que Ok, enseñaban o siempre sea, los... para vos está cerrada la discusión, es el apóstol Juan, pero para otros protestantes está abierto No, eso y sí, bueno, y bueno, o sea, sí. termina siendo una cuestión de opinión personal. No personal, en mi caso, no personal, porque yo me adhiero a un consenso de bautistas y también creo que la mayoría, o sea, todos los O sea, protestantes, ¿vos lo digamos, creés porque tu magisterio sí lo dice? no, sí, porque lo dice y porque yo puedo confirmarlo. O Ok, sea, ok, está bien, yo puedo ir a ok, ver y verificar los criterios y decir, ok, sí, es correcto, es correcto. ok, Entonces yo bien. le doy esa confianza. Yo creo que es correcto lo que ellos dicen, no porque sean infalibles o cosas así, ¿verdad? Ok, sino porque lo chequeaste. Sí, 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 sí. Ok, Al final ok, todos hacemos esos ejercicios, ¿verdad? claro. Así como vos Bueno, tuviste bien. criterios para poder adherirte tu fe a la Iglesia Católica Romana, me imagino que hiciste un examen. Yo creo que vi ese tu video que donde dijiste que fue algo del corazón, algo que sentiste en el corazón También, y también todo dije, eso. Sí, también. hace parte, hace parte. Y yo Sí, no, sí, eso sí, obvio. no cuestiono, ¿verdad? Obvio, obvio, obvio. Ok, ok. Entonces, tenemos garantías de que Tercera de Juan fue escrita por el apóstol Juan y no por el anciano Juan. Sí, así mismo es. Ok, bien. Pese a que van a haber protestantes que van a decir, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Alberto, bueno, Alberto dice, no, bueno, yo me suscribo a esa idea. Ok, sigamos. Sí, sí, sí. Entonces, uno de los criterios, yo creo que el apóstol Juan, y eso ya para, digamos, para la tradición, en cuanto a decir la iglesia, sí, tiene bastante peso para ser incluido dentro del canon. Ok, Porque hay otros, surgió muchos pseudo libros escritos que la iglesia tuvo que ir desechando, ¿verdad? claro. Porque era muy evidente que no eran, el caso de Clemente que siempre mencionas, eh, creo que ¿Lucas también fue tiene obispo, hermano? Lucas. No fue obispo, pero todavía no terminé porque estaba Ok, citando perdón, mis perdón, criterios. Sí, perdón. sí, tengo que Entonces, los criterios, criterios, criterios. Ok, los criterios. Por criterios. ejemplo, estábamos, debía haber Tuvo sido que haber escrito sido escrito por un apóstol o por un anciano. por un Ok, anciano de la iglesia primitiva, y no solo que debían conocer a los apóstoles, sino debía estar dentro de ese círculo de liderazgo, porque claro. no solamente los apóstoles eran líderes, sino también había ancianos que ellos Líderes. establecían, sí, líderes dentro de ese círculo. Y Claro. creo que ahí podemos decir que Lucas entra dentro de ese círculo a pesar de que no era líder, pero sí estaba por debajo de Pablo. Entonces Pablo sí pudo haberle verificado los escritos de Lucas y Pudo. también pudo, sí, y Ok. podemos deducir, y esa deducción, digamos que tiene muy poca cuestionabilidad, o sea, es No, yo difícil creo lo ponerlo bueno, mismo, yo creo lo sí, mismo. sí, por eso. Entonces, el segundo es, Bueno, pero no para. No, no me lo tires así, no me lo tires así. Ok. Lucas entonces estaba dentro de ese círculo. sí, sí, estaba porque ¿Cuál es la acompañaba a razón por la Pablo. que... Pero pará, una cosa es que sea acompañante. Por dar un Sí, ejemplo, Felipe era diácono. Felipe tenía un lugar formal dentro de la iglesia, ¿no? Por eso vamos a pensar de que era líder de la iglesia, ¿se entiende? Entonces, el hecho de ser un acompañante no te vuelve parte del núcleo de liderazgo de una iglesia. Ok, sí, sí, ¿cuál es la sí. razón por la que Lucas, sin ser obispo, sin ser apóstol, forma parte de este círculo, el círculo de la confianza? Porque yo creo que porque estaba muy cercano a Pablo, era el médico de Pablo, ¿verdad? Entonces, Por ser eh, el médico de Pablo, es como que tenés una chapa. no precisamente. Yo lo que te digo es, añadir nomás ese dato, es que estaba muy cerca de Pablo, eso es lo que te estoy diciendo. Muy cerca, Ok, pues incluso Pablo le cita, si no me equivoco, cuando él cita y dice, porque la ley dice, no pondrás bozal al buey, y también
Digno es el obrero de su salario. Sí, esa cita es de Mateo, Lucas. si no me equivoco, ¿o no? Esa cita es de Lucas, si no Mira. me equivoco también, es de Lucas. Cuando Pablo, buscamos ahí, Santi. La verdad es que yo para recordar pasajes soy medio duro. No, de hecho sí, porque no estábamos en un debate formal, ¿verdad? O sea, No, estábamos en obvio, una charla. obvio, estamos conversando. Lo dice Mateo, hermano. Mateo capítulo 10, verso 10. Mateo. Y Lucas no lo dice. La verdad es que, a ver, lo buscamos. No Busca. recuerdo, te soy honesto, no recuerdo. El obrero es digno de su... Lucas también. Lucas, sí. Entonces Lucas podemos, 17. como que podemos deducir, y esta deducción tiene base sólida, podemos decir que Pablo cita a Lucas. O sea, ¿por qué cita a Lucas? Porque considera autoridad la escritura de Lucas, no porque Lucas sea un líder, sino porque... No, obvio, estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que sí, por eso no es uno de los criterios más pesados, pero sí ya entra dentro del criterio. O sea, la iglesia en la historia, después de que los apóstoles murieron, Lucas murió después del primer siglo, bueno, tiene un peso porque Lucas estaba muy cerca de Pablo, estaba muy cerca de ese liderazgo apostólico primitivo. Entonces, yo creo que sí entra. Por eso es que es un poco complicado, definir criterios. Así de forma, cada caso tiene su caso y tenemos que ir viendo y verificando, ¿verdad? Porque sí. Sí. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces el primer criterio es ser el autor que sea un apóstol, un obispo o alguien dentro del liderazgo de la iglesia primitiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ese sería el criterio? Sí, cercano. Ok, bien, fantástico. Bueno, ¿el segundo criterio cuál es? Bueno, el segundo criterio, por ejemplo, no contradecir el mensaje oral, porque al principio hubo un mensaje oral, que al principio de los años, sí, claro, eso, si uno niega, no hubo mensaje oral, entonces, ¿cómo los apóstoles hablaron? O sea, tuvieron que hablar. Claro. Pablo se fue a una sinagoga a predicar. Y ahora no contradecir la tradición. Sí, la tradición oral. Claro, la tradición oral. O sea, primitiva. Claro, sí, obvio. La tradición apostólica oral, la tradición oral apostólica. ¿Te parece? ¿Te queda bien ahí? Sí, esa tradición oral de ese bien. círculo de líderes, de apóstoles. O sea que la escritura se evaluaba a la luz de la tradición oral. Sí, de la tradición oral del primer siglo cuando los apóstoles estaban vivos. O sea, eso hay que aclarar, ¿verdad? Porque... Claro, es que toda tradición, claro, la tradición particularmente nace de Cristo. Pero no me acuerdo dónde nos quedamos. Bueno. Sí, estábamos en el segundo criterio. Segundo criterio, ok. Sí, que no debía contradecir al mensaje oral que al principio de los años de los apóstoles hablaron, ¿verdad? Bien, o sea, bien. Digamos que justamente porque la iglesia primitiva, o sea, la iglesia post-apostólica del segundo siglo estaba muy cercano, se podía verificar eso con más claridad. Y también incluso yo tengo una, digamos, una inferencia en el sentido de que muchos escritos se habían perdido por causa de la persecución cristiana. ¿Recuerdas, Santi, que a partir de que el cristianismo comenzó hubo persecución y la más grande persecución estuvieron situados en el siglo 2 y 3? Y un poco del 4, ¿verdad? Entonces muchas cartas, muchos escritos cristianos fueron quemados, entonces, pero los historiadores que estaban mucho más cerca podían deducir esos criterios, podían ver. Entonces, eso es el segundo criterio. El tercero, por ejemplo, contener en el mensaje aspectos del evangelio que son fundamentales para la salvación, ¿verdad? Bueno, acá, eso ya, ahí me vas a decir, no, pero entonces, algo que vos consideras que es fundamental, para mí no lo es. Ahí ya podemos entrar en debate, por eso puse eso como ya en el tercer requisito. Porque esto no tiene tanto peso pero esto es un listado que lo armaste vos, hermano. Sí, de acuerdo a lo que fui leyendo de autores, varios autores, pero no puedo citarte acá. No, está bien, pero es un estudio armado por vos. ¿Este tercer criterio no se parece mucho al segundo? Porque en definitiva la tradición oral lo que va a comunicar es teología. Sí, lo primero es no contradecir, ¿verdad? Y lo tercero es contener mensaje de aspecto de armonía. No contradecir, sí, que esté en armonía. Y aspectos del evangelio que son fundamentales, aspectos del evangelio que son fundamentales para la vida y la salvación. Bueno. Podemos decir, ¿verdad? Pero por eso, hay por ejemplo libros que no tienen aspectos fundamentales, como en el caso de Tercera de Juan, pues, tal vez no tiene doctrinas muy pesadas, sino una carta, parece más bien una carta, digamos, circunstancial,
Claro, Entonces, pero lo que a Tercera de Juan le hace estar dentro del canon definitivamente porque se cree y la iglesia confía de que fue el apóstol Juan. claro. ¿Verdad? El apóstol Juan, no el anciano Juan. Y hay un debate, ¿verdad? Hay un debate Está abierto el debate. y abierto en el, como ustedes dicen, en el mundo protestante. Mm, Pero yo no puedo hablar por el mundo protestante, yo tengo que claro. hablar Vos no representás el mundo protestante, vos representás tu postura. No, no, no. No, pasa que en el mundo protestante no puedo decir, a ver, ¿quién representa al mundo protestante? Porque el mundo No, no protestante hay. primero no es una iglesia. El Claro, mundo por eso. protestante no, sí, Por eso sino te digo, que, vos no podés representar el mundo protestante. sí, 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 claro, claro. Vos, Y vos nadie, representás tu postura particular, tu postura personal. El mundo protestante es mucho más amplio y muchos protestantes van a estar en desacuerdo con lo que estás diciendo. no sé si muchos, pero eso deberíamos ver, ¿verdad? Por ejemplo, Ok, no sé si muchos, tal vez algunos que son más, viste que hay líneas que son muy, se aferran más, no lleva tanto en cuenta la teología, es como más claro. liberal, por ejemplo, los Sí, que sí, sí, tienen entiendo. doctrinas liberales o la teología liberal que más se basa en la filología y tiene como primero, desecha la teología y tiene como primero revisiones históricas o observaciones. Entonces, pero el que quiere ser bíblico, el que confía que las escrituras son palabra de Dios, entonces sí tiene que tener aspecto teológico. Bueno, Claro, entonces, sí, sí, sí. Entiendo, entiendo, entiendo. me logro entender, Santiago. Sí, 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 Bueno, sí. Bueno, ese era el criterio número sí, 3. sí, el cuarto debían haber sido escritos antes de la muerte de los apóstoles. Yo creo que eso Ok. es uno de los criterios también, antes de la muerte de los apóstoles, porque si después de los apóstoles, después que mueren los apóstoles, ¿cómo un escrito podía ser confirmado? Tenía que ¿Quién estar escribió dentro de ese Hebreos, tiempo. hermano? Bueno, hay varias ¿Está el debate abierto? hipótesis. El debate abierto, sí, porque nadie sabe, nadie sabe quién Acá escribió. vos, Quién acá vos escribió. no podrías garantizar, como en el caso de Tercera de Juan, que vos decís, bueno, es el Sí, apóstol Juan y claro, no el anciano Juan. Acá vos claro. no podés garantizar quién es el autor de Hebreos. Sí, pero el autor, Hebreos, por ejemplo, entra, por ejemplo, incluso en el primer criterio sí podemos meter a Hebreos, porque el primer criterio que yo te cité, yo decía que debía ¿Qué ser cercano al círculo de líderes de la iglesia primitiva, y como que Hebreos le cita a Timoteo, le cita, creo que a Timoteo y a otros hermanos que sí, o los apóstoles también citan otras Bueno, cartas. pero pará. Entonces, Al principio vos me dijiste que tenía que ser escrito por un apóstol o por un anciano. Bueno, después nos sí, extendimos, el círculo ese lo extendimos un poquito más y dijimos, no, tiene que ser cercano. Por sí, dar un ejemplo en el caso de Lucas. Ok. Pero en el sí, caso del autor del libro de Hebreos no sabemos quién lo escribió. ¿Quién escribió sí. Hebreos? Entonces, ¿cómo sabemos de que era parte de ese círculo íntimo? ¿Cómo lo sabemos? Porque le cita a Timoteo, por ejemplo. A Timoteo. Bueno, Creo que pero le que cita a alguien Timoteo. conozca la epístola a Timoteo o que alguien Sí, conozca, pero perdón, a Timoteo como persona, no quiere decir que pertenece a un círculo íntimo de liderazgo de la iglesia primitiva. claro, porque no es el único criterio. Por eso es que no debemos de tomar Claro. criterio como algo único. O sea, debemos ver el criterio en conjunto. Y ahí es donde tiene peso para decir esto es parte del canon. Para que la iglesia diga esto es parte del ¿Y canon. cuándo se escribió Hebreo, hermano? Y Hebreo se escribió mucho antes, por ejemplo, se escribió antes de la destrucción del templo. Eso tuvo que haber sido así porque él cita, Hebreo cita como que el templo Como está en estando ese momento. presente. Sí, porque dice los sacrificios que son ofrecidos hoy, algo así, dice una frase, bueno, no tengo acá Bueno, a pero mano. bajo ese criterio también tendríamos un problema con Apocalipsis, por dar un ejemplo. Parece citar el templo Ajá. de una forma presente. No, pero Apocalipsis hay que ver su género literario, hay que ver, es diferente. Hay Ah, que ok. ver ese Ok, ok. cuestionamiento tuyo. Pero Pero sí, vos sabés Hebreo que hay sí una podemos. corriente, vos sabés que hay una corriente dentro del protestantismo que empieza a postular que Apocalipsis fue escrito antes del año 70, ¿no? Por esta razón que te estoy presentando ahora, ¿no? Que Bueno, menciona aspectos de la liturgia judía y del templo como en estado presente. Por ende, necesariamente tuvo que haber sido escrito antes. Hay una corriente que empieza a señalar de que sí, que fue escrito antes sí. del año 70. Y claro, pero pierde mucho peso porque Apocalipsis claramente dice que Juan estaba en la isla de Patmos, o sea, estaba en su último día, o sea que ahí pierde ese peso, o sea, si ponemos esos dos criterios No juntos, digo, ojo, yo no sí, me sí, suscribo a entiendo, esa claro, postura, pero lo que digo es que el debate está entiendo, abierto, por ende no tenemos garantía de nada. claro, sí, siempre, pero para mí, mi línea teológica está cerrada, o sea, para vos también, porque Entiendo, vos, sí, entiendo. entonces, Ok. en Bueno, ese entonces, sentido.
No sabemos quién fue el Entonces, autor de Hebreos. No sabemos quién fue el autor. pero no sé si te quedó claro la respuesta. Bueno, no solamente Sí. que era, porque el autor de Hebreo era cercano a los apóstoles, no podemos decir si era líder, lo más probable que sí pudo haber sido líder, Pero por no la sabemos forma en quién que era. escribe. Si no sabemos quién era, obviamente. Yo creo No que sabemos sí la tampoco, iglesia, a ciencia cierta, no sabemos si era parte del liderazgo de la iglesia. sí, podemos deducir, podemos decir que sí era, pero siempre van a haber, siempre van a haber argumentos porque Puertas está, abiertas. sí, puertas abiertas por el hecho de que no es lo suficientemente claro y por eso no sabemos quién escribió, ¿verdad? Pero sí porque estaba dentro del círculo de apóstoles. Otra cosa, la doctrina, también ahí entra el segundo y el tercer criterio, Hebreos entra en ese segundo y el tercer criterio, incluso en Sí, el cuarto que todavía no te cité, ¿verdad? Martín Lutero creo que hubiera estado en desacuerdo con vos, ¿no? Sí, al principio de sus... Hubiera dicho él, no está en armonía con la doctrina del Nuevo Testamento. sí, al principio, pero al final él terminó aceptando Claro, tanto hebreos como... Y lo importante es el final, no al comienzo, ¿verdad? entiendo, Yo creo que lo entiendo. importante Ok, es la conclusión final que tuvo Lutero. ok, entiendo. Bueno, entonces Sí. Y tenemos el cuarto era... el Sí, tercer criterio. el cuarto yo te cité debía haber sido escrito antes de la muerte de los apóstoles, ¿verdad? Y el cuarto antes Entonces... de la muerte de los apóstoles. Ok, bien. Sí, debía haber sido, y la iglesia primitiva identificó eso, es la iglesia, perdón, posapostólica, porque cuando digo primitiva me refiero a los primeros del año 40, 30 al año 90, 95. Ok. Entonces, y ahí yo puedo... Sí. Primera de Clemente, ¿por qué no cumple con estos criterios, hermano? Primero no puedo decirte porque no conozco no leí la carta de Clemente. Bueno, Tendría que entonces, leer y decirte tarea para la casa. Ahí con todo respeto te digo, tarea para la casa. Léete Primera de claro, claro. Clemente, que fue escrita por Sí un leí. discípulo directo de Pablo y de Pedro. Es obispo de la iglesia de Roma. Coincide, está en armonía con toda la teología del Nuevo Testamento y además fue escrita antes de la muerte de los apóstoles. Parece que Primera de Clemente coincide con todos estos criterios que vos estás estableciendo. Es más, te sumaría algún que otro criterio más. En la iglesia primitiva se creía que Primera de Clemente, o habían comunidades cristianas que creían que Primera de Clemente era palabra de Dios, era divinamente inspirada. Por ende, ¿cuál es la razón por la que hemos descartado a Clemente? Yo te pregunto, ¿vos qué conoces más de Clemente? ¿Clemente escribió la carta ya cuando todos los apóstoles murieron o durante No, vivía Juan uno de todavía los estaba con apóstoles? vida. Solo Juan, Claro. solo Juan. ¿Y él tenía contacto directo con Juan? Bueno, no lo sé a ciencia cierta si tenía contacto directo con Juan. Lo que sí, pero Sí, pará, ahí ya no entra más, ahí ya no entra pero más. ¿por qué no? Pero hermano, era apóstol, Él es era el primer, discípulo, hermano, era discípulo directo de Pedro y de Pablo. Y sí, además era obispo de la iglesia de Roma. ¿Por qué no cumpliría con el criterio? no, y por eso te digo, en el momento, y ahora, porque el criterio que te decía el cuarto debía haber sido escrito en el momento que uno de los apóstoles estaba vivo y podía ir uno de los apóstoles y conferir, bueno, esto es, o a lo menos se podía haber escrito una carta Pero para preguntar si, sí. el criterio es que tiene que estar vivo el apóstol o que tiene que estar en condiciones físicas para trasladarse al lugar en donde se encuentra este individuo para analizar si lo que está enseñando es correcto o no. ¿Cuál es el criterio? Porque si el criterio es estar con vida únicamente, el apóstol Juan estaba con vida en el momento en que escribe Clemente. No, claro que no es solamente el criterio que esté con vida. ¿De qué sirve que esté con vida? Pero Clemente y Juan nunca se contactaron. O sea, pero lo que te estoy diciendo, espera, Pablo. Pero escúchame, Santi, escúchame. Lo que te estoy diciendo es que un apóstol debía estar vivo y Clemente debía estar en contacto con este apóstol por medio de carta. No hace falta que se vaya hasta allá, ¿verdad? Hasta dónde está Juan. O no hace falta que Juan se traslade hasta donde está, creo que Clemente estaba en Roma, si no me equivoco. Entonces, claro. no hacía falta, sino con una carta de confirmación, porque ellos se manejaban con cartas en ese tiempo y el tiempo era bastante largo para poder confirmar si la carta que se enviaba no era espuria o qué sé yo. Entonces, debido a que vos me estás confirmando que Clemente no tuvo contacto con No, yo no dije eso, yo dije no lo sé, porque como vos bien decís... Sí. Pero como vos bien decís, a ver, la historia a nosotros nos llega fragmentada. No tenemos una epístola de Clemente a Juan donde dice, apóstol, no verifica si la epístola que le mandé a los Corintios está todo correcto para saber a ver si la podemos incluir en el canon del Nuevo Testamento. No existe dicha fuente. Pero el hecho de que no existan fuentes que
nos muestren que había comunicación formal entre el apóstol Juan con Clemente, tampoco quiere decir que no la haya habido. Ahora, reitero, Clemente era discípulo de Pedro y de Pablo, y además era obispo de la iglesia de Roma. Entonces... Sí, pero yo te pregunto algo, Santiago. Vos decís que estaba dentro de ese círculo de líderes, que era obispo de Roma, hermano. Sí, Era. entiendo. No, pero bueno, ahí hay una discusión abierta porque... Otra discusión abierta. Sí, otra discusión abierta porque algunos historiadores dicen que no solamente había una sola iglesia en Roma, o sea, había varias comunidades cristianas. Entonces, bueno, eso por una parte. Segundo, volviendo al tema del criterio de Independientemente Clemente. de eso, Clemente era obispo de Roma. Sí. Más allá del orden de la iglesia de Roma, lo discutimos en otro momento, no hay problema, había 1, 2, 5, 17, no importa. Clemente era obispo de Roma. Alguien lo tuvo que haber ordenado. Si Clemente tuvo contacto directo con Pedro y con Pablo, calculo, me parece, especulo, pero me parece que a ciencia cierta puedo asegurar de que no es que él se autonombró obispo y bueno, se la tuvieron que fumar. No, evidentemente él manejaba un contacto directo con quienes eran las autoridades de la iglesia primitiva. Sí, y ya que, Santiago, ya que los dos coincidimos, tanto vos que sos católico romano y yo que soy bautista reformado, coincidimos que Clemente no debe estar dentro del canon. ¿Qué criterio vos manejás, qué criterio maneja tu iglesia del por qué Clemente no debe estar en el canon? Ese es un punto interesante porque pese a que yo, reitero, creo que los criterios fueron útiles como para acercarnos a la verdad, los criterios por sí solos no te pueden garantizar la verdad respecto a cuestiones que tienen que ver con información que solo se puede obtener por revelación. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde la autoridad de la iglesia guiada o asistida por el Espíritu Santo entra en escena, por así llamarlo, ¿no? Entonces, yo no es que sostengo una determinada postura exclusivamente por el cumplimiento de ciertos criterios. No, yo creo que el canon está cerrado y que es el que es por causa de que la iglesia, por su autoridad o en su autoridad, así lo ha declarado. No es que lo creo por un criterio. No, los criterios sí me acercan, pero no me garantizan estar en la verdad respecto a cuestiones que solamente se pueden conocer por revelación. Ok, entonces tiene que una institución divina, tiene que garantizarme que estoy en la postura correcta. Esta institución divina solamente puede ser la única iglesia fundada por el mismo Dios, Dios encarnado, Jesucristo. Entonces, mi postura es, bueno, yo no es que lo creo por una serie de criterios, yo lo creo porque la iglesia sí lo confiesa. O sea que para que vos puedas confiar, buen provecho, Santi. Gracias. Para que vos puedas confiar en que los 27 libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios. En realidad, tu palabra mayor es la iglesia, no los criterios. Es la iglesia que definió el canon. Como lo decía San Agustín, ¿no? No Sí, podría creer en la escritura si no fuese por la iglesia. ¿Y vos manejas qué criterios utilizó la iglesia para poder definir el canon? Reitero, sí. la iglesia a lo largo de la historia ha utilizado, ha implementado algunos de los criterios que vos has mencionado para acercarse respecto a esta cuestión. Ahora, o sea, no fue, sí, discúlpame, no, pero no tiene que ver que no fue algo que recibieron, tipo como los pentecostales que reciben revelación y esto es palabra de Dios. O sea, no. Hay una serie de criterios que se utilizan para acercarse a una cuestión. Ahora, los criterios por sí solos, reitero, no te garantizan absolutamente nada. De la misma forma que sucedió entre Jesús y Pedro. Mira, te marco un paralelo. O sea, ¿quién dicen los hombres que soy? Bueno, uno es el profeta, otro. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Y Pedro, ¿qué le respondió? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, Pedro, ¿qué es lo que hace? Identifica la naturaleza de quien tenía delante, que no era un simple mortal como él, sino que era el divino Hijo de Dios, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por ende, esta conclusión a la que llegó Pedro no pudo haber sido a partir de ciertos criterios que ha utilizado respecto a la persona de Jesús porque él ha convivido durante 3 años con Jesús. No, sino que esta conclusión necesariamente tuvo que haber sido producto de una revelación especial que el Padre le ha dado a Pedro para poder llegar a dicha conclusión. ¿Se entiende? Entonces, las cuestiones que son
o sea, las cuestiones que son de carácter divino, el ser humano con su capacidad limitada, no puede garantizar absolutamente nada. Dios debe revelarse, debe comunicar, desde lo trascendente debe comunicar a nosotros que somos seres limitados. Bien, esta comunicación es clave para garantizar la verdad respecto a las cosas de Dios. En este tema particularmente, que estamos hablando de la naturaleza de los libros inspirados, no hay criterio humano que sea capaz de identificar y garantizar con claridad y sin margen de equivocación que estos libros fueron inspirados por el Espíritu Santo. Necesariamente se requiere la asistencia del Dios fundador de la Iglesia para comunicar esta verdad de fe, y así la Iglesia lo comunica al pueblo de Dios y éste así lo cree. ¿Por qué lo creemos? Porque la institución fundada por el mismo Dios encarnado así lo ha dicho. Me llamó la atención esa frase que dijiste y quiero que me aclares. Dijiste que no es capaz de identificar, pero si acabamos de identificar algunos criterios, vos estás de acuerdo conmigo. O sea que la iglesia no es capaz de identificar, o el hombre, creo que dijiste, no es capaz de identificar, pero sí podemos aclarar un poco esa parte, Santiago. Identificar y garantizar, dije. No puede identificar. No. En este caso lo que podrías decir no puede garantizar. No puede garantizar. Identificar y garantizar, o sea, yo digo, no puedo identificar, por dar un ejemplo, yo no puedo identificar con garantía que este ser humano que tengo delante mío, Jesús, hombre, sea la segunda persona de la Trinidad. No lo puedo hacer. Con garantía no lo puedo hacer. No puedo identificarlo con garantía como la segunda persona de la Trinidad. No puedo. A ver. Tiene que haber necesariamente, para yo conocer la naturaleza de quien tengo delante, que es el Hijo de Dios, tiene que haber una comunicación especial por parte del mismo Dios revelándose a sí mismo para que yo pueda creer que verdaderamente, o concluir que estoy en la verdad respecto a la naturaleza de la persona que tengo delante. Bueno, para poder contextualizarlo, estábamos hablando de identificar el canon. La iglesia identificó el canon. Haciendo un paralelo, sí. Un paralelo, sí. Paralelo, entonces vos decís que la iglesia identificó el canon, pero vos no pones tu confianza en esas verificaciones, sino tu confianza es que la iglesia fue guiada por el Espíritu Santo. Esa es tu mayor confianza. Bueno, ok. Y me pusiste el ejemplo de Pedro. Que Pedro, yo lo que no puedo confiar es en los criterios, no en verificación, en los criterios. No puedo, por medio de los criterios, yo no puedo garantizar que estoy en la verdad. No, los criterios solamente me acercan a una posible conclusión, pero no puedo, por medio de criterios humanos, garantizar que estoy en la verdad respecto a estas cuestiones que son de fe. Sí. Sí, no puedes garantizar al 100%, ajá, pero sí podés, digamos que tu argumento es como una silla de 5 patas. Una de las patas sí pueden estar establecidas, pero no es la absoluta. O sea, esos criterios no son absolutos para vos, pueden tener errores, y entonces yo me refugio en la iglesia que sí declaró, sí declaró estos libros como canónicos. ¿Se entiende? No sé si... Es que los criterios pueden conducirnos a alguna conclusión errónea, sí. Pueden. Claro, por dar un ejemplo, Primera de Clemente, nuevamente, mirá, Primera de Clemente, si yo aplico todos los criterios que vos me mencionás en Primera de Clemente, yo debería decir que Primera de Clemente es inspirada por Dios. Sí. Encima, ¿sabés qué? Hay otro criterio más que cumple Primera de Clemente. ¿Cuál es? Sí. La propia epístola, el propio Clemente dice estar siendo, al escribir la carta, guiado por el Espíritu Santo. O sea que también hay evidencia interna respecto a la naturaleza del documento. Sí, parece Primera de Clemente cumplir con más criterios que algunos documentos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué yo tengo que no creer que sea palabra de Dios? Entonces, al fin y al cabo, no se acepta Clemente por el hecho de que la iglesia no quiso así. O sea, no recibió esa revelación. Dios no le mostró como a Pedro. No es que no quiso así. Un día se levantó el Papa con el pie y dijo, hoy no me quiero vestir de blanco y tampoco quiero que Primera de Clemente sea palabra de Dios. No, las cosas no funcionan así. Claro, pero yo te digo, porque la iglesia en consenso no dijo Primera de Clemente debe estar en el canon y por eso vos no crees. O sea, fue una guía, Dios quiso así. No sé si puedo entenderte esa parte. Una cosa es creer en algo. Por más que Clemente fue inspirado por el Espíritu Santo según su testimonio interno, es lo que vos decís, pero eso podemos verificar esa parte. Bueno, voy a tomar eso como cierto que me estás diciendo.
Entonces, ¿pero por qué entonces la iglesia no determinó que Clemente, la carta Clemente debe estar en el canon? Simplemente o por el hecho de que la iglesia no recibió esa revelación, Dios no le reveló a la iglesia de que debía ser parte del canon. Vos podés creer, por dar un ejemplo, antes que oficialmente la iglesia se expresara al respecto, definiera los libros que forman parte del Nuevo Testamento, la iglesia creía, por dar un ejemplo, que Mateo era palabra de Dios, era inspirado. Entonces, vos no necesitas la declaración oficial de la iglesia para creer en algo. Porque vos podés creer algo que es cierto sin la declaración formal de la iglesia. Ahora, lo que hace, por eso es que vos creés que Tercera de Juan es palabra de Dios, yo también lo creo, y yo creo que estás en lo correcto, hermano. Sí. Cuando vos me decís, y es más, mirá dónde voy, cuando vos me decís, yo siento en mi corazón que Tercera de Juan es palabra de Dios, yo te digo, bien, joya, gloria a Dios por eso, ¿me entendés? Ahora, ¿te podés equivocar? Claro que te podés equivocar. Vos podrías equivocarte. Los criterios que estás implementando podrían conducirte al error. Tu corazón se puede equivocar. Entonces, ya la discusión no pasa a ser si creo o no creo. Ya la discusión pasa a ser qué garantías tengo para saber que estoy en lo correcto. ¿Cuáles son las garantías? Ahí es otra la cuestión. Bueno, la garantía a mí me lo da la institución que fue fundada por el mismo Dios encarnado. Ahí es donde está la cuestión, ¿se entiende? Por eso es que mi pregunta siempre es, bueno, ¿qué garantías tenés o qué garantías podés darme de que Tercera de Juan realmente es palabra de Dios? ¿Que lo crees? Claro que lo crees, obvio, y gloria a Dios por ello. Y por eso ustedes son cristianos llamados así por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no cree que ustedes son equivalentes a los mormones. No, ustedes son cristianos, somos hermanos en la fe, ¿se entiende? Creemos lo mismo. Ahora, yo lo que sí te quiero invitar a vos a pensar es, bueno, ¿cuál es la garantía que vos tenés de que no estás equivocado? ¿Se entiende? ¿Cuál es la garantía? Los criterios que vos me estás presentando me llevan a un acercamiento. Fantástico, buenísimo, pero no me dan garantía, Vos igual aplicando todos estos criterios vos te podés equivocar, porque, reitero, si los aplicases a Primera de Clemente, vos te equivocarías si afirmaras que Primera de Clemente es palabra de Dios. Te equivocarías. Por ende, los criterios te pueden conducir al error. Bien, ¿qué garantías tenés de que Tercera de Juan es palabra de Dios y que no te equivocás al respecto? Ahí es donde vos necesitas la autoridad de esta institución fundada por el mismo Dios encarnado. Ok, entonces la garantía es el punto. O sea, la garantía, claro, es una cuestión, la discusión es de autoridad, totalmente. Sí, la discusión es de autoridad. De autoridad, o sea, vos necesitas una autoridad que te garantice. La iglesia necesita, todos los cristianos lo necesitan. Claro. Vos también. Claro, totalmente. O sea, pero ahora, vamos a ir un poco más allá. Hermano, tengo que ir aterrizando. Te pido disculpas, pero ya tengo que ir aterrizando. Llevamos un tiempo. Dale, tira la última y ya vamos aterrizando. Dale. Ya tenés 2 horas 31. 2 horas y media. Sí, ya llevamos, ya sabes qué, necesito ir al baño, hermano, no sé cómo decírtelo. Y de repente puedo escribirte en el chat y puedo volver a entrar en otra. Obvio, encantado de la vida, pero bueno, no sé, si te querés ir ahora, me querés tirar la última, no tengo problema. Sí, yo no quiero que te sientas cómodo, Santi, podemos... yo estoy cómodo charlando con vos, ¿eh? Ok, por el tema del baño nomás que me dijiste. Bueno, no, todavía no es una urgencia, así que 5 minutos te puedo esperar. Bueno, 5 minutos. Entonces, podemos charlar el punto de la garantía. ¿Cuál es la garantía? Porque yo ya te di criterios y veo tu respuesta. Estás aceptando esos criterios como válidos. O sea, me estás dando la razón. Pero el punto es, ahora tu argumento o tu cuestionamiento es, pero yo, ¿cómo tengo esa garantía? Yo sé ¿válido para qué? Claro. ¿Criterios son válidos para qué? ¿Yo para qué dije que eran válidos? Es para acercarnos. O para acercarnos, pero no para garantizarnos nada. De hecho, 100%. La aplicación de los criterios puede conducirnos a un error. Ejemplo, si aplicás todos estos criterios a Primera de Clemente, si vos concluís de que porque cumple con los criterios es palabra de Dios, estarías cayendo en el error. ¿Se entiende? Entiendo. Hay un paréntesis que quiero dejar. Yo tengo mis... creo que Clemente no cumple con algunos requisitos que yo cité, ¿verdad? ¿Por dar un ejemplo? Sí. Por ejemplo, el círculo de los apóstoles, él no estaba dentro del círculo cercano de todos los apóstoles. ¿Cómo que no? Era discípulo de Pedro y Pablo, hermano. Sí, pero estaba, yo te digo, estaba dentro de ese círculo de los apóstoles. De la misma manera que lo tuvo Lucas y Marcos, hermano. Ok. Digamos, yo no sé si Marcos y Lucas terminaron siendo obispos. Clemente, por alguna razón, terminó siendo obispo de Roma. Pero te pregunto, Santi, ¿Pedro le cita a Clemente en una de las cartas?
Sí, Pablo lo cita. Sí, 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 Pablo sí. cita en Romanos, creo que Romanos, ¿verdad? Me parece que si yo no me equivoco, sí. No te quiero dar garantías ahí porque no recuerdo, pero creo que sí, en Romanos. Sí, sí. Digamos que es sí un argumento que está ahí, que tenemos que, yo te prometo que sí voy a leer al respecto a Clemente, Te porque agradezco mucho. sí, 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 y podemos seguir, pero podemos seguir hablando. Entonces, pero respecto a Juan, no sé si respondí tu pregunta, ¿por qué tercera de Juan? Por eso fue la causa por la cual entré. Sí. Porque tercera de Juan es palabra de Dios y yo creo que sí, porque fue escrito por un apóstol y yo creo que ahí se tiene que terminar la discusión, porque fue escrito por un apóstol. Entonces, ahí termina. No, Respecto yo a tampoco otras... no creo que eso sea criterio suficiente, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo Ok, no creo que sea vos criterio suficiente el ser escrito por un apóstol. Yo te pregunto, vas... Sí, absolutamente todo lo que escribí, tenemos que esperar que todo lo que un apóstol escriba necesariamente por usar la pluma en una hoja sea inspirado por Dios. a ver, yo creo que sí, Santiago, yo creo que sí. Mirá, te Sí, leo, cuando se escribe... no te olvides la respuesta. Era Ok, Filipenses capítulo 4, verso 3. Gracias a la gente del chat que me ayudó porque la verdad es que no lo recordaba. Mira, estaba diciendo algo que era erróneo. No era en Romanos, sino en Filipenses. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bien. interesante Sí, dato, interesante dato. me decías, hermanito Sí, querido. sí. Ahí se me fue porque me quedé Perdón, prestando perdón. atención. Quería Lo que te aclarar estaba eso. Te pido diciendo, disculpas por la interrupción. sí, lo que te decía es, ahí se me fue, Santi, lo que te iba a decir. Soy muy malo. Perdón, Bueno, yo perdóname por interrumpirte, era solamente para aclarar eso, querido. lo de Clemente. Te decía lo de Clemente. Te preguntaba si en uno de los apóstoles le nombraron y acá tenemos Filemón. Filemón es verdad la carta. Filipenses, Filipenses. Filipenses. Entonces sí, podemos decir que estaba ahí cerca de los apóstoles. Entonces, bueno, tenemos que ver, a lo que tenemos que ver es por qué la iglesia, si hubo un criterio, el criterio simplemente fue que Dios no le reveló a la iglesia que Clemente tenía que estar dentro del canon. Eso yo creo que ese punto debemos enfatizar la próxima charla. Bien. ¿Verdad? Pero sí, tu punto es, o sea, vos crees los 27 libros son canónicos porque la iglesia, o sea, tu peso mayor es que Es la la iglesia iglesia, lo porque la determinó. iglesia sí lo dice, sí. Sí, y la iglesia no se equivocó. Yo también creo Ajá. que en ese punto, en el canon, no se equivocó. Bien. Podemos ir más allá, pero si vamos más allá ahora, yo te voy a dar la premisa. Sí, la iglesia no se equivocó. Entonces, si yo te digo que la iglesia no se equivocó y que yo también creo lo que vos crees, que por la iglesia se determinó el canon, ¿qué vos me dirías? O sea, Te diría, ¿cómo sabes que no se equivocó? ¿cómo sabes que no se? Y Claro, vamos, vamos, ¿cuál es la sí, razón por la que un católico cree que no se equivocó? Porque la iglesia es infalible. Ahora, vos no crees que la iglesia sea infalible. Entonces, mi sí, pregunta es, ¿por qué crees que la iglesia no se equivocó? no se equivocó, porque fue guiada por el Espíritu Santo. Bueno, Fue guiada ¿cómo lo por el Espíritu sabes? Santo, sí, sí, sí. Por el consenso, bueno, ahí es la respuesta, yo creo que es por el consenso, también porque estos 27 canon, estos 27 libros, aunque sí hay gente que discute, tienen un peso en la historia. Ahí justamente Claro. volvemos a los criterios, o sea, yo me apoyo tanto, para mí lo fundamental es los criterios y también la declaración que fue por medio del Espíritu Santo Mirá, en la iglesia. mirá, te lo planteo de esta manera, te lo planteo de esta manera. Si Primera de Clemente cumple con todos los criterios que vos me estás proponiendo, ¿no se pudo Sí. haber equivocado la iglesia al rechazar Primera de Clemente en el canon del Nuevo Testamento? Yo creo que no se equivocó, Pero pero sí si yo cumple tengo, con todos los criterios. no, no, yo nunca dije que cumple con todos los Ah, no, no, criterios, no, por está eso te bien, digo. está bien, está bien, está bien. Sí, Bueno, yo te yo creo garantizo que los que, cumple. Léelo y yo te garantizo que los cumple. sí, sí, sí. Y de repente me dijiste porque sí, Pablo le cita a Clemente, también me dijiste que sí, fue escrito en el momento que Juan estaba vivo, pero te Claro. pregunto, ¿fue escrito ya cuando Pedro y Pablo murieron? Sí, ya habían muerto, sí, 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 Ya sí. solo Juan estaba presente, solo Juan estaba vivo, Solo Juan estaba vivo solo Juan. en Éfeso, sí. Eso tenemos que ver, eso, todo eso y ver también por Dale, qué la iglesia no aceptó. Eso puede quedar ahí dale. flotando, ¿verdad? Entonces, porque Hermano, eso tiene entonces, hacemos una sí, segunda parte. ¿Te parece? sí, sí, claro que sí, claro que Querido sí. hermano, me encantó charlar con vos, me encanta la gente de Paraguay, hermano. Ojalá que un día pueda nuevamente ir a Paraguay. Me Sí. cae muy bien la gente de Paraguay. Antes iba seguido, ahora que soy un pagano apóstata se complica más la cosa. Pero, Pero pero los católicos no te invitan acá, no te no, conocen los acá. católicos no me invitan. ¿A vos te parece? Católicos ratones no me están. No, mentira, no. Este último año yo, por decisión personal, decidí no viajar. Vamos a ver qué hacemos este Ok, año. ok, Querido, gracias.
Gracias por el espacio, Santi, y No, continuamos gracias a hablando. vos. Te escribo por el chat. Te escribo por el chat. Excelente, querido. Escribime también por Instagram si tenés ganas, escribime por Instagram. Te mando un fuerte abrazo y gracias por esta charla que me encantó, hermano. De verdad, de corazón. Acuérdate de mí, Alberto Martínez, para Alberto ahí, Martínez, en el es chat. cierto. Dale, gracias. Hermano, Dios Santi. te bendiga.